Imagina que la Tierra se detiene de golpe. No lentamente, no con aviso, de repente. Solo durante 5 segundos, nada más que eso. Pero esos 5 segundos cambiarían todo, porque no notaríamos que la Tierra se detuvo. Notaríamos que todo lo demás siguió moviéndose. Aunque parezca que estamos quietos, ahora mismo viajamos a una velocidad enorme. La Tierra gira constantemente y nosotros giramos con ella sin sentirlo. En el Ecuador, la superficie del planeta se mueve a más de 1600 kilómetros por hora. Es más rápido que muchos aviones comerciales. La razón por la que no salimos volando es simple. Todo se mueve junto. El suelo, los edificios, los océanos, la atmósfera y nosotros. Es como estar dentro de un avión. Mientras vuela estable, puedes caminar por el pasillo sin sentir que vas a cientos de kilómetros por hora. Pero si ese avión frenara de golpe, tu cuerpo seguiría hacia adelante. Lo mismo ocurriría si la Tierra dejara de girar instantáneamente. La diferencia es que este frenazo no sería dentro de un vehículo. Sería el planeta entero deteniéndose bajo nuestros pies. Entonces, durante esos 5 segundos, la superficie se detendría, pero todo lo que no estuviera perfectamente unido a ella intentaría seguir avanzando. Personas, autos, trenes, agua, aire, animales, árboles, barcos, aviones y hasta partes de edificios conservarían su movimiento anterior. En otras palabras, no sentirías que la Tierra se detuvo. Sentirías como si una fuerza invisible lanzara todo hacia el este. Y ese detalle es importante. El movimiento no sería hacia cualquier dirección, sería principalmente hacia el este, porque así gira la Tierra. Cuanto más cerca del ecuador estés, más extrema sería la velocidad. Allí el impacto sería casi inimaginable. En cambio, cerca de los polos, el efecto sería mucho menor, porque esas zonas giran alrededor del eje con una velocidad superficial más baja. Pero menor no significa seguro. Aunque la velocidad sea menor, una detención instantánea del planeta seguiría causando desastres enormes. Para entenderlo mejor, piensa en un auto que va muy rápido y choca contra una pared. El auto se detiene, pero tu cuerpo sigue. Ahora cambia el auto por la Tierra, cambia la pared por una fuerza capaz de frenar el planeta, y cambia tu cuerpo por todo lo que existe. Ese sería el problema principal, la inercia. Todo objeto en movimiento tiende a seguir moviéndose, aunque lo que lo sostiene se detenga. Si el suelo se detuviera bajo tus pies, tu cuerpo seguiría viajando con la velocidad que tenía justo antes del frenazo. Por eso, para una persona común, el primer segundo sería el más peligroso. Ni siquiera habría tiempo de reaccionar. La mayoría de las personas serían proyectadas violentamente hacia adelante, no porque algo las empuje, sino porque el suelo dejó de acompañarlas. Los autos, buses y trenes tampoco podrían frenar a tiempo. Saldrían arrastrados, chocarían o serían lanzados dependiendo de la zona y la velocidad. Los edificios tendrían un problema enorme. Sus bases estarían ancladas al suelo, pero sus partes superiores tenderían a continuar moviéndose. Eso provocaría tensiones estructurales brutales. Muchos edificios altos podrían quebrarse, inclinarse o colapsar por el cambio repentino de movimiento. Los rascacielos serían especialmente vulnerables, porque cuanto más alta es una estructura, más difícil es resistir una aceleración lateral extrema. Los puentes, torres, antenas, postes eléctricos y estructuras largas también sufrirían. Muchas fueron diseñadas para viento, terremotos o peso, no para esto. Y si crees que estar dentro de una casa ayudaría, la respuesta es no demasiado. La casa también sería golpeada por la misma física. En una detención instantánea, el problema no sería solo caer, el problema sería que todo a tu alrededor también estaría en movimiento. Muebles, vidrios, puertas, objetos, techos, vehículos y escombros podrían desplazarse al mismo tiempo, creando una destrucción masiva en segundos. Pero todavía falta uno de los elementos más importantes, la atmósfera, porque el aire también se mueve con la Tierra. Ahora mismo, la atmósfera gira junto con el planeta. No lo notamos porque estamos sumergidos en ella, como peces dentro del agua. Si la Tierra se detuviera de golpe, el suelo frenaría, pero el aire seguiría avanzando a velocidades extremas. Eso significa que aparecerían vientos gigantescos, no simples tormentas, vientos capaces de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. En algunas zonas, esos vientos podrían superar por mucho la fuerza de cualquier huracán conocido. Serían como una pared de aire arrasando todo. La atmósfera intentaría conservar su movimiento anterior. Al encontrarse con montañas, edificios y superficies detenidas, generaría una fricción brutal. El resultado sería una mezcla de vientos supersónicos, ondas de choque, polvo, escombros y cambios violentos de presión. Muchas construcciones que no colapsaran por la inercia podrían ser destruidas por el viento inmediatamente después. Los árboles serían arrancados, los techos volarían, los objetos serían convertidos en proyectiles y la visibilidad podría desaparecer casi por completo.
Los aviones tendrían una situación extraña. Si ya estaban en el aire, no estarían pegados al suelo, pero seguirían dentro de una atmósfera caótica. Para un avión, el problema no sería solamente la velocidad de la Tierra, sería sobrevivir a vientos impredecibles y corrientes violentísimas. Algunos aviones podrían conservar parte de su movimiento, pero aterrizar después sería casi imposible si las ciudades y pistas fueron destruidas. Ahora pensemos en los océanos. El agua tampoco está quieta. Los océanos también giran con el planeta. Si la Tierra se detuviera de golpe, el fondo marino se frenaría, pero enormes masas de agua seguirían moviéndose. Eso generaría tsunamis colosales. Olas gigantescas avanzarían sobre continentes enteros, no como una ola normal, sino como océanos desbordados. Las costas serían las primeras en sufrirlo. Ciudades costeras, puertos, islas bajas y regiones cercanas al mar quedarían en peligro extremo. Pero no sería un solo tsunami, sería un reacomodo global del agua, con océanos intentando redistribuirse en un planeta detenido. Actualmente, la rotación de la Tierra ayuda a que el planeta tenga una forma ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador. Ese abultamiento también afecta cómo se distribuye el agua. Los océanos no están colocados al azar, responden a la gravedad y la rotación. Si la rotación desapareciera por completo, con el tiempo, el agua tendería a moverse hacia nuevas zonas de equilibrio. En un escenario permanente, muchas regiones ecuatoriales podrían perder agua, mientras otras zonas cercanas a los polos podrían recibir más. Pero en solo 5 segundos no habría tiempo para una redistribución tranquila. Lo que habría sería caos, impacto y movimiento violento. Y aquí aparece una pregunta clave. Si la Tierra se detiene solo 5 segundos, ¿después todo vuelve a la normalidad? La respuesta es no, porque aunque la rotación regresara, el daño ocurrido durante esos segundos no se desharía mágicamente. Los edificios destruidos seguirían destruidos, los océanos seguirían desplazados, la atmósfera seguiría turbulenta, y los seres vivos habrían sufrido el impacto. Además, si la Tierra se detuviera y luego volviera a girar de golpe, habría un segundo problema, otra aceleración repentina. Primero todo sería lanzado por la detención. Después, cuando el planeta retome su giro, todo volvería a sufrir otro cambio brusco. Es decir, no sería un solo golpe, sería como recibir 2 sacudidas planetarias, una al frenar y otra al arrancar. Para que esto no fuera catastrófico, la Tierra tendría que detenerse de manera progresiva durante muchísimo tiempo. Si el planeta desacelerara lentamente durante miles o millones de años, la historia sería diferente. No habría un golpe instantáneo. Las personas, la atmósfera y los océanos tendrían tiempo de adaptarse poco a poco a la nueva velocidad de rotación. Pero incluso una desaceleración progresiva cambiaría por completo el planeta. Los días serían cada vez más largos. Un día ya no duraría 24 horas. Primero duraría más, luego mucho más y eventualmente podría durar semanas o meses. Eso cambiaría el clima de forma brutal. Algunas regiones pasarían demasiado tiempo bajo el sol y otras demasiado tiempo en oscuridad. Durante el día prolongado, la superficie se calentaría mucho. Durante la noche prolongada, la temperatura caería durante horas, días o semanas. La vida en la Tierra depende de ciclos relativamente estables. Plantas, animales, océanos y vientos están conectados con el ritmo del día y la noche. Si ese ritmo cambia demasiado, también cambian las lluvias, las estaciones, las corrientes marinas, los ecosistemas y la agricultura. También se debilitaría el efecto Coriolis, que influye en la dirección de vientos, huracanes y corrientes oceánicas. Sin la rotación actual, los patrones climáticos serían completamente distintos. Las tormentas no se moverían igual y los océanos transportarían calor de otra manera. Por eso hay que separar 2 escenarios, una de tensión instantánea y una desaceleración lenta. Uno es destrucción inmediata, el otro es transformación planetaria. Pero el título dice 5 segundos, así que volvamos al escenario más impactante. La Tierra se detiene de golpe y luego vuelve a girar. En el segundo cero, nadie entendería qué ocurrió. No habría una alarma previa, ni una luz extraña en el cielo, ni una señal clara. Simplemente, el suelo dejaría de moverse con la misma velocidad que tenía antes, mientras tu cuerpo y todo lo que te rodea intentaría continuar. En el primer instante, la sensación sería parecida a un frenazo imposible, pero no sería como caerse por tropezar. Sería como si el planeta entero hubiera desaparecido debajo de tus pies durante una fracción de segundo, dejando que la inercia tomara el control de todo. Los objetos sueltos serían los primeros en moverse. Vasos, celulares, sillas, autos, señales, piedras, ventanas y cualquier cosa no anclada al suelo sería impulsada en la dirección del movimiento original. En ciudades densas, eso convertiría cada calle en una zona de impacto.
Las personas dentro de edificios no estarían completamente protegidas. Las paredes, pisos y columnas podrían resistir una parte del movimiento, pero todo lo que estuviera dentro seguiría desplazándose. La destrucción no vendría de un solo lado, sino de todos los objetos moviéndose a la vez. Los edificios más bajos quizá tendrían más posibilidades que los rascacielos, pero eso dependería del lugar, los materiales y la dirección de la fuerza. Las estructuras altas actuarían como enormes palancas, la base detenida y la parte superior queriendo seguir hacia adelante. En las ciudades costeras la situación sería aún peor. Mientras las calles sufren el impacto de la inercia y el viento, el mar empezaría a avanzar de forma descontrolada. No sería una ola cinematográfica perfecta, sino una masa caótica de agua arrastrando barcos, puertos y edificios. El aire se convertiría en uno de los mayores enemigos. Como la atmósfera conservaría su movimiento, los vientos golpearían la superficie con una violencia extrema. Incluso si alguien estuviera lejos del mar, tendría que enfrentar una tormenta global de presión, polvo y escombros. Las montañas podrían actuar como barreras parciales, pero no serían una solución. El aire chocaría contra ellas, se elevaría, se comprimiría y generaría turbulencias gigantescas. En vez de calma, muchas zonas montañosas podrían sufrir corrientes violentas y cambios bruscos en el clima local. Los océanos también golpearían el fondo marino y los continentes. Al detenerse la corteza terrestre, el agua seguiría empujando en su dirección previa. Esto podría provocar inundaciones inmensas, olas cruzadas y movimientos impredecibles en todos los mares del planeta. Las islas pequeñas serían especialmente vulnerables. Muchas no tendrían altura suficiente para resistir un reacomodo tan violento del océano. Las zonas bajas del mundo quedarían expuestas a una combinación de viento, agua y escombros que llegaría en cuestión de minutos. Pero incluso las zonas interiores no estarían a salvo. La atmósfera llevaría polvo, fragmentos, humedad, incendios y restos de ciudades destruidas. Los sistemas eléctricos caerían, las comunicaciones se cortarían y muchas redes básicas dejarían de funcionar casi instantáneamente. La infraestructura moderna está diseñada para resistir ciertos desastres, tormentas, terremotos, inundaciones, incendios, pero casi nada está preparado para que el planeta entero cambie su velocidad de rotación de manera instantánea. Sería un tipo de desastre fuera de cualquier escala humana. Ahora bien, ¿qué pasaría con los animales? Exactamente el mismo principio. Aves, mamíferos, insectos, peces cerca de la superficie y animales terrestres sufrirían el cambio de movimiento. La vida silvestre también quedaría atrapada en un fenómeno que no podría anticipar ni evitar. Los animales marinos dependerían de su profundidad y ubicación. En aguas profundas, algunos podrían estar más protegidos del impacto directo de la superficie, pero los cambios en presión, corrientes, sedimentos y oxígeno podrían alterar gravemente los ecosistemas marinos después. En tierra, los bosques sufrirían por el viento y la inercia. Árboles enteros podrían caer o romperse, especialmente en zonas donde el movimiento superficial fuera mayor. Después, la destrucción vegetal afectaría suelos, ríos, animales, alimento y equilibrio ambiental. Y aunque la detención durara solo 5 segundos, esos 5 segundos serían suficientes para iniciar una cadena de consecuencias. No estamos hablando de un botón de pausa, estamos hablando de cambiar el movimiento de una masa gigantesca, el planeta entero. Después de los 5 segundos, si la Tierra volviera a girar instantáneamente, llegaría una segunda sacudida. Todo lo que había sido desplazado volvería a enfrentar otro cambio brusco de velocidad. Es como si el mundo primero frenara sin aviso y luego arrancara otra vez sin aviso. Ese segundo arranque podría terminar de destruir estructuras ya debilitadas, edificios agrietados, puentes deformados, presas afectadas y torres dañadas podrían colapsar. Muchas zonas que sobrevivieron al primer golpe podrían no soportar el segundo cambio de movimiento. Las presas y represas serían un punto crítico. Si el agua acumulada conserva movimiento mientras las estructuras se detienen o se dañan, podrían generarse fallas enormes. Eso añadiría inundaciones tierra adentro, incluso lejos del mar, y complicaría aún más la supervivencia. Las centrales eléctricas, refinerías, fábricas y depósitos industriales también quedarían en riesgo. No hace falta imaginar explosiones imposibles, basta con pensar en tuberías rotas, sistemas de control caídos, incendios, fugas y fallas encadenadas en lugares sensibles. El cielo tampoco se vería normal, con polvo, humedad, humo y escombros levantados por vientos extremos. La atmósfera podría volverse oscura en muchas regiones. La luz del sol llegaría de forma irregular y la temperatura podría cambiar rápidamente según la zona. Después del evento, el clima entraría en una fase de caos. Los vientos no volverían inmediatamente a la normalidad, los océanos seguirían oscilando,
Las nubes se reorganizarían y la superficie quedaría alterada. El planeta necesitaría mucho tiempo para recuperar cierto equilibrio. Pero hay algo importante. La gravedad no desaparecería. Muchas personas imaginan que si la Tierra deja de girar, todos flotaríamos en el espacio. Eso no es correcto. La gravedad seguiría atrayendo todo hacia el centro del planeta como siempre. La rotación sí reduce un poco el peso aparente en el ecuador, pero no es lo que nos mantiene pegados al suelo. Lo que nos mantiene en la Tierra es la gravedad. Por eso el problema no sería flotar, sino ser lanzados lateralmente por la inercia. Tampoco se apagaría el Sol, ni la Luna caería de inmediato, ni el planeta explotaría automáticamente. El desastre vendría de algo más simple y más aterrador: cambiar de golpe el movimiento de todo un mundo que lleva miles de millones de años girando. Si en vez de detenerse de golpe la Tierra se frenara lentamente, el escenario sería menos violento al principio, pero más profundo a largo plazo. No habría una destrucción instantánea por inercia, pero el planeta terminaría siendo un lugar muy diferente al que conocemos. Con días cada vez más largos, las regiones expuestas al Sol se calentarían durante periodos enormes. Los océanos absorberían calor de otra manera, las lluvias cambiarían, los desiertos podrían expandirse y muchas zonas agrícolas dejarían de ser confiables. Luego vendrían noches cada vez más largas. Sin luz solar durante demasiado tiempo, la superficie se enfriaría, las plantas sufrirían y los ecosistemas entrarían en estrés. La diferencia entre día y noche sería mucho más extrema que ahora. La humanidad tendría que adaptarse con tecnología, refugios, agricultura controlada, nuevas ciudades y sistemas energéticos más resistentes. Pero adaptarse a un planeta con días gigantes sería uno de los mayores desafíos de nuestra historia. Además, el clima global perdería parte de su patrón actual. El efecto Coriolis, causado por la rotación, ayuda a organizar vientos y corrientes. Si la rotación se debilita, también cambia la forma en que se mueven las tormentas y los océanos. Los huracanes, por ejemplo, dependen en parte de la rotación terrestre para organizar su giro. Con una Tierra más lenta, las tormentas podrían comportarse de formas distintas. No necesariamente desaparecerían todos los fenómenos extremos, pero el sistema climático sería otro. También cambiaría nuestra forma de medir el tiempo. El día es una de las bases de nuestra vida. Dormir, trabajar, comer, sembrar, viajar, estudiar. Si el día deja de durar 24 horas, toda la organización humana tendría que reinventarse. Pero en el escenario de 5 segundos no habría tiempo para adaptación. No sería una crisis lenta. Sería un golpe físico inmediato. La civilización moderna depende de estabilidad, electricidad, comunicaciones, transporte, agua potable y cadenas de suministro. Todo eso quedaría gravemente afectado. Los satélites en órbita no se detendrían simplemente porque la superficie se detenga. Ellos siguen trayectorias determinadas por gravedad y velocidad orbital. Pero los sistemas en tierra que los controlan, reciben señales o dependen de antenas podrían quedar destruidos. El GPS, Internet, telefonía, navegación aérea, bancos y servicios de emergencia podrían fallar por daños en infraestructura terrestre. Incluso si algunos satélites siguieran funcionando, muchas personas no podrían aprovecharlos porque las redes del suelo estarían colapsadas. Después vendría el problema humano más grande: sobrevivir al después. Agua limpia, refugio, atención médica, alimentos, comunicación y seguridad serían prioridades absolutas. El evento duraría 5 segundos, pero sus consecuencias podrían sentirse durante años o incluso generaciones. Por eso la respuesta corta es esta. Si la Tierra dejara de girar durante 5 segundos de forma instantánea, no sería una pausa curiosa. Sería uno de los desastres más extremos imaginables, porque todo lo que estaba girando intentaría seguir moviéndose. Las personas serían lanzadas, los edificios sufrirían fuerzas enormes, los océanos generarían inundaciones gigantescas, la atmósfera produciría vientos devastadores y el clima quedaría alterado. Y si la rotación volviera de golpe, el planeta recibiría una segunda sacudida. En cambio, si la Tierra se detuviera lentamente, el peligro no sería un impacto inmediato, sino una transformación total. Días larguísimos, noches extremas, cambios climáticos, océanos redistribuidos y una vida humana obligada a adaptarse a un planeta nuevo. Así que la próxima vez que mires el suelo y pienses que todo está quieto, recuerda esto: estás viajando a una velocidad enorme sobre una roca gigante que gira en el espacio, y que esa estabilidad silenciosa es una de las razones por las que estamos vivos.
Si te gustó este viaje por una de las preguntas más extremas sobre nuestro planeta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos explorando escenarios imposibles, curiosidades científicas y preguntas que parecen locas, pero que revelan cómo funciona realmente el universo.